hemos estado ya pidiendo la bendición del Señor para nuestra vida y para esta noche, que tan gentilmente nos ha accedido el pastor Andrés Rodríguez para que pueda estar con nosotros en este tiempo y darnos una hermosa charla, una hermosa conferencia, sobre todo en un tema que tanto necesitamos. Como ustedes recordarán, y los hermanos de Capilla del Valle, seguramente los que están hace más de un tiempo, hace varios años aquí, recordarán que hace aproximadamente, supongo yo, deben ser como unos 10 años quizás, tuvimos entre nosotros a un pastor argentino que estuvo trabajando en varias áreas de nuestra iglesia y él actualmente desarrolla actividades allá en Argentina, pero el día de hoy está con nosotros para compartir el tema cómo enfrentar los cambios. Cómo enfrentar los cambios forma parte de estos temas que estamos desarrollando en la Academia Bíblica en nuestras clases de verano. Así que el día de hoy tenemos ese grato privilegio de tener a Andrés con nosotros. Él ha realizado sus estudios de licenciatura en teología aquí en el Seminario Sudamericano y también estuvo aquí desarrollando otro programa educativo, un programa de posgrado que es la Maestría Escolari in Sagrada Escritura. Actualmente, él se encuentra desarrollando un trabajo ministerial como director del Instituto Bíblico Regional Logos en Argentina y además es pastor de distrito y director regional de educación cristiana allá en la región a la cual él pertenece. Nuevamente, entonces, para nosotros es una alegría. Tome usted el tiempo para que pueda traer de repente algún cuaderno o algún lapicero o la mejor forma que usted tenga para poder prestar atención y tomar nota, porque después de que el pastor Andrés Rodríguez da su conferencia, vamos a tener un tiempo para interactuar con preguntas y comentarios que ustedes pueden hacer a través de la sección de comentarios en esta transmisión que estamos haciendo a través de nuestro Facebook Live. Bueno, sin más espera, entonces comenzamos en esta tarde. Bienvenido Andrés, bienvenido Pastor Andrés Rodríguez. Para nosotros siempre será una emoción poder recibirte aquí en casa, en Capilla del Valle. El tiempo es tuyo. Bien, bueno, gracias Abiud, gracias Doris y a todos los que conforman este grupo de trabajo de la Academia Bíblica. Para mí es una gran alegría compartir con Capilla del Valle esta oportunidad. Como bien dice Abiud, me tocó servir en esa hermosa congregación junto a mi familia desde el año 2006 hasta el 2009, ocasión en la que estábamos estudiando la licenciatura y a posterior la maestría, y luego nos quedamos un tiempito más por aquella zona. Ecuador es uno de los países que ha marcado nuestra vida, nuestra familia. Mis hijas crecieron, parte de su niñez la vivieron en aquel hermoso país y tenemos los más lindos y los más gratos recuerdos, no solamente de los paisajes, sino también del cariño de la gente, de la hospitalidad del pueblo ecuatoriano, y siempre que podemos, volvemos. Hemos vuelto después del 2009 que nos regresamos a Argentina, hemos vuelto unas 2 o 3 ocasiones más, la última fue el año pasado, por la gracia del Señor. Así que bueno, para mí es una gran alegría, no puedo verlos, pero sé que están ahí, no puedo ver y recordar los rostros de algunos de ustedes, pero es una gran alegría, hermanos, de verdad poder compartir con ustedes en esta ocasión. Mis hijas no están por una cuestión de ministerio, ellas están sirviendo en el área de educación bíblica también, y tienen el fin de semana el festejo del Día del Niño aquí en Argentina, entonces están armando unos obsequios para salir a repartir en los barrios más vulnerables. Y mi esposa enseguida aparecerá por aquí. Bien, qué gran privilegio poder compartir de nuevo la palabra con ustedes. Me da mucha alegría poder hacerlo. Y dentro de este contexto que es la pandemia, una situación
universal, una situación mundial, una situación de cambio y de crisis y de cambio a nivel mundial. Como bien es el tema propuesto para esta escuela de verano, en esta clase de verano, cómo afrontar los cambios en estos tiempos. Y por cierto que son tiempos de cambio los que estamos viviendo. ¿Quién iba a pensar, por un lado, la intensidad de los cambios que se están dando y por la profundidad, la intensidad, la fuerza con la que los cambios se están presentando? Por otro lado, ¿quién iba a imaginar la celeridad con la que estos cambios se están dando? Los cambios son grandes, son rápidos y son cambios profundos, es decir, que estamos pasando por un proceso de cambios rápidos, de cambios profundos y de cambios grandes, porque cambios a nivel macro, ¿no es cierto? No es solamente, no estamos hablando de que solamente mi familia va a cambiar, sino que también la ciudad ha cambiado, los países han cambiado y el mundo ha cambiado. Estamos hablando de cambios a nivel estructural, cambios en la política, cambios en los sistemas de gobierno, cambios en las formas de relacionarnos. Hay muchos cambios a los que nos estamos afrontando y son cambios vertiginosos y cambios que sobre todo no podemos medir hasta qué punto van a llegar, porque esta situación de pandemia es una situación de día a día, y de repente las medidas que se tomaron hoy para mañana tal vez no sirven. Entonces no sabemos cuándo los cambios van a terminar de darse. Y bueno, nos tenemos que acomodar a esos cambios, ¿no es cierto? Estos cambios a su vez han traído alteraciones en las familias, han traído alteraciones económicas, financieras en los hogares. Estos cambios han traído también crisis matrimoniales. Las estadísticas muestran cómo la demanda de divorcio en el tiempo de la cuarentena en algunos países ha crecido un 20, un 30, un 40%, lo que muestra que lo que creíamos resuelto, esta pandemia ha puesto en la mesa situaciones que creíamos resueltas, ¿no? Que creíamos estar resueltas. Tenemos que hablar de situaciones o de crisis psicológica a nivel de la juventud, de la adolescencia, de los niños, al no poder salir, del encierro, en fin. La idea no es solamente hablar de esos cambios, sino de cómo nosotros podemos acomodarnos a ellos, ¿no? Porque la vida sigue siendo vertiginosa y necesitamos acomodarnos a ellos. Y la temática es cómo afrontar esos cambios. Y yo creo, solamente quiero dar una sola perspectiva, como una sola respuesta, y no quiero ensayar otras opciones, sino solamente una, y sobre esa desarrollar el tema que les quiero compartir. Yo creo que quiero que partamos de esto. Los cambios están, los cambios van a seguir, la vida es una vida de constante cambio, permanentemente nos vamos a encontrar con los cambios, pero esos cambios muchas veces son a causa de crisis, como es lo que estamos viviendo ahora. Entonces, yo lo que quiero proponerles como única respuesta a esos cambios, solamente una sola cosa: cambiemos nuestras perspectivas de la crisis. ¿Cómo ajustarnos a los cambios? Mi respuesta sería una sola, no que no haya otras, solamente quiero detenerme en esta y desarrollarles el por qué solamente en esta. Cambiemos nuestra perspectiva de las cosas, cambiemos nuestra perspectiva de la situación. No podemos evitar nosotros que las cosas pasen. Lo que sí podemos nosotros controlar es qué es lo que esas cosas que pasan suceden en nosotros o cómo nos impactan a nosotros. No podemos evitar los cambios a nivel nacional, global, económico, no los podemos evitar. Pero lo que sí podemos nosotros controlar es cómo esos cambios nos impactan a nosotros, de qué manera los recepcionamos, de qué manera los recibimos, de qué manera los afrontamos. Y yo creo que una respuesta que quiero darles es: cambiemos nuestra perspectiva. Cambiemos nuestra perspectiva de la crisis, de las situaciones,
cambiemos la mirada con la que nos aproximamos a las dificultades, cambiemos nuestra manera de ver, de entender y de vivir las crisis que nos están tocando, nos están tocando pasar o vivir en esta época, ¿no? Y cambiar nuestra perspectiva desde esta pregunta: ¿para qué sirve todo esto que estamos viviendo? ¿De qué sirve todo esto que estamos viviendo? ¿Sirve esto que estamos viviendo para algo? Muchas veces nos han dicho en ámbitos cristianos de que un cristiano no se pregunta cuando está en crisis o en situaciones difíciles, nunca se pregunta por qué, sino que se pregunta para qué. O tampoco ni siquiera para qué hay que preguntarse, ni mucho menos por qué me toca pasar esta o aquella situación. Lo cierto es que esas preguntas, el por qué me toca atravesar esto, o el para qué me toca vivir todo esto, son preguntas que plantean una cuestión real, que tiene que ver con nuestros sentimientos, tiene que ver con nuestras emociones, y hasta diríamos que son preguntas que no está mal que un cristiano se las plantee, porque encontramos en la Biblia hombres y mujeres de fe que también se las hicieron. Cuando leemos a Habacuc, que es el libro de la gran declaración de fe hacia el final, en el capítulo 3, vemos que el libro de Habacuc comienza justamente con un hasta cuándo y con un por qué tenemos que atravesar por estas cosas. Entonces, yo quiero pensar con ustedes sobre la perspectiva con la que miramos las cosas, pero partiendo de esta pregunta: ¿para qué sirven los problemas? ¿Para qué sirven las cosas por las que estamos pasando? ¿Para qué sirven las dificultades en las que nos encontramos? Y para ello, para encontrar alguna respuesta a esa pregunta, yo quiero leer con ustedes la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, desde el versículo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, desde el versículo 22 en adelante. Y dice la palabra del Señor el relato del milagroso evento de Jesús caminando sobre el mar embravecido. Y dice la palabra del Señor: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo afrontar los cambios? La respuesta es sencilla: cambiemos nuestra perspectiva de las crisis. Cambiemos la manera en que miramos las dificultades. No toda crisis es sinónimo, o una crisis no es sinónimo de tragedia. Un cambio no quiere decir destrucción. Una crisis no quiere decir, no es un indicador de un fin, o de un final, o de una tragedia, o de una desgracia, sino que una crisis es una oportunidad. Y ahí es donde está nuestra perspectiva. Es una oportunidad porque miremos las crisis desde la perspectiva de la oportunidad, desde la perspectiva del crecimiento.
desde la perspectiva del desarrollo, desde la perspectiva de la oportunidad que la vida nos está dando para crecer, para madurar, para desarrollarnos, para afianzarnos, para fortalecernos. Entonces, ¿cómo afrontamos la crisis? ¿Cómo enfrentamos los cambios? Cambiemos nuestra mirada. No veamos las crisis, los cambios como una amenaza, sino como una oportunidad. No lo miremos como un abismo, sino como una plataforma, como ese espacio en la vida que nos va a permitir crecer y desarrollarnos. Entonces, mirándolo desde esa perspectiva, nosotros podemos encontrar en este relato algunas respuestas a esa pregunta de ¿para qué sirven las dificultades? ¿Para qué sirven los problemas? ¿Para qué sirven los cambios? En primer lugar, yo creo que aquí nosotros encontramos a los discípulos justamente en una situación crítica, en una situación amenazante, en una situación conflictiva, en una situación que los ponía frente a la muerte misma, en una situación incierta, en una situación de incertidumbre, y similar a la de ahora, ¿no? Porque de repente, dice el texto, que los discípulos se vieron en una tempestad. Nosotros también de repente nos vimos involucrados, inmersos en una cuarentena y en una pandemia. La situación era superior a ellos, la pandemia es superior a nosotros. De repente ellos se encontraron sin los recursos suficientes para afrontar aquella tempestad. Es lo que nos está pasando a nosotros. Los países no dan, los gobiernos no dan abasto, no dan con los recursos y el conocimiento y la tecnología suficiente como para afrontar a un minúsculo virus. Entonces, la situación es incierta también, ellos estaban en una situación de incertidumbre, también es la que nos encontramos nosotros ahora, y en una situación de riesgo latente de la muerte, de la proximidad de la muerte, también es lo que nos estamos viviendo nosotros ahora con este tema de la cuarentena, ¿no es cierto? Y de la pandemia. La muerte pareciera que se ha acercado mucho más que antes a nuestros hogares, a nuestras ciudades, incluso a nuestras propias familias, ¿no? A nuestra propia vida. ¿Quién no tiene a alguien que ha sido infectado con el COVID? ¿En qué hogar no hay una familia, un conocido, un pariente, un vecino que esté afectado por el COVID? Entonces, ¿para qué sirven estas crisis? Lo primero que quiero decirle, quiero darle solamente cuatro respuestas o 4 razones de para qué sirven las crisis, y tal vez usted quiera tomar nota de ellos. Lo primero, ¿para qué sirven las crisis? ¿Para qué sirven las dificultades? Lo primero que vamos a decir, hermanos, es que toda crisis sirve, todo cambio sirve para moldear nuestro carácter. Tome nota de eso. Todo cambio, toda crisis, toda dificultad tiene ese propósito pedagógico de moldear nuestro carácter. Las crisis son situaciones que suceden a nuestro alrededor, pero que impactan también directamente a nuestra vida. Nosotros nos damos a conocer cómo realmente somos cuando estamos bajo presión. Son las crisis las que revelan quiénes somos nosotros realmente, de qué material estamos hechos, cuáles son nuestros principios, cuáles son nuestros valores. Son las crisis, son las dificultades, son las presiones de la vida las que ponen a prueba la madurez de nuestro carácter. Las reacciones, porque provocan en nosotros las reacciones, y esas reacciones son las que evidencian el carácter, demuestran la fe, demuestran el conocimiento, demuestran muchas cosas que hacen a nuestro carácter. Si nosotros miramos el relato del texto bíblico, fue la presión que los discípulos vivieron frente a aquella tempestad, el temor a la muerte, la inseguridad, la incertidumbre, la inestabilidad, la fragilidad de la vida, todas esas presiones pusieron en evidencia el carácter que ellos realmente tenían. Y por eso que encontramos discípulos temerosos, discípulos con turbaciones internas, con un desequilibrio emocional, desesperados, angustiados, oprimidos. Y fíjense que cuando aparece un principio de solución, que era el Señor Jesús que viene a ellos caminando sobre el agua, ni siquiera la solución la ven como solución, sino que la ven como una mayor desgracia.
como el empeoramiento del problema. Porque cuando aparece Jesús, lejos de ellos pensar que podía ser Jesús el que un rato antes había estado multiplicando los panes y los peces de manera milagrosa, y que un rato antes había estado sanando a tantos enfermos y liberando a tantos oprimidos, ellos, en lugar de pensar que esa figura que venía hacia ellos caminando sobre las aguas podía ser Jesús, lejos de pensar en eso como una solución, pensaron en eso como un empeoramiento de su crisis. Porque cuando uno está mal, nada ve bien, porque lo mira con los ojos de la crisis, con los ojos de la desgracia, con los ojos lastimeros, con los ojos de víctima. Por eso es que toda crisis, hermanos, tiene como fin moldear nuestro carácter. Fíjense que cuando el Señor se aparece, los discípulos comienzan a desesperarse aún más. En lugar de calmarse, comienzan a desesperarse aún más, lo que evidenciaba claramente el carácter que ellos estaban teniendo, la confianza que ellos estaban teniendo. Por eso cuando el Señor aparece, lo primero que les dice es: no temáis, soy yo, tened ánimo. Fíjense, hermanos, que el primer milagro que el Señor Jesucristo realiza en este suceso no tiene que ver con las circunstancias. El primer milagro que el Señor hace no tiene que ver con lo circunstancial, con el problema en sí, sino tiene que ver con algo más profundo. Tiene que ver con el carácter y el corazón de los discípulos. El Señor podría haber llegado a ellos y primeramente calmar la tempestad, pero no. Él quería darles una lección. Él quería enseñarles y recordarles que las circunstancias son circunstancias, van y vienen, pero lo que importa es cómo está nuestro corazón, cómo está nuestro carácter, cómo está nuestro ser. Entonces, por eso lo primero que hace el Señor es calmarles el corazón. Fíjense que Él no soluciona la situación, les calma el corazón. Entonces, lo primero que Él hace es decirles: tened ánimo, yo soy, no temáis. Tratar con el carácter. Que ellos aprendan a tener paz en medio de la tormenta. Que ellos aprendan a estar tranquilos a pesar de la dificultad. Que ellos puedan tener ánimo a pesar de la debilidad. Que ellos puedan entender, que aún en medio de la tempestad no todo está perdido. Y eso es lo primero que el Señor hace con ellos. Ese es el primer milagro. ¿Por qué? Porque hubiese sido más fácil que el Señor calmara la tempestad. Pero ellos no habrían aprendido la lección de que se puede tener paz en la tormenta, de que se puede tener un carácter equilibrado en medio de la dificultad. No siempre el Señor calma las tempestades. Son más las veces que Él calma nuestro corazón a que calma las tempestades. Porque las tempestades son constantes y habituales en nuestra vida. Entonces, la primera razón de ¿para qué sirven los problemas? Hermano, los problemas sirven para moldear nuestro carácter. Los problemas sirven para ayudarnos a crecer. Los problemas sirven para que nuestro carácter, nuestra fe se desarrolle y madure y crezca en el camino del Señor. La segunda razón por la que sirven los problemas, ¿para qué sirven los problemas? Tiene que ver con nuestro conocimiento del Señor. Entonces, los problemas sirven para moldear nuestro carácter, para desarrollar nuestro carácter. La segunda razón, los problemas sirven para que nosotros tengamos una nueva dimensión del Señor, para que a través de los problemas nosotros podamos conocer al Señor de una manera que en otras circunstancias no podríamos conocerlo. Si el Señor les hubiese dicho ese mismo día que multiplicó los panes y los peces, de la manera más extraordinaria que sucedió, si el Señor ese día les hubiese dicho: muchachos, yo puedo caminar sobre las aguas, los discípulos no le habrían creído, porque nosotros por naturaleza somos de ver para creer. El Señor podría haberle dicho: yo puedo caminar sobre las aguas, y ellos no le habrían creído. Entonces, ¿qué mejor que demostrarle? ¿Qué mejor que llevarlo a una tempestad y mostrarle que Él puede caminar sobre las aguas? Entonces, fíjese cómo aquella tempestad, lejos de ser terminal, sirvió para que los discípulos pudieran tener una nueva revelación del Señor, acerca del Señor. Pudieran tener un nuevo conocimiento, un nuevo entendimiento, un nuevo descubrimiento acerca de quién es ese
Jesús a quien ellos seguían. Que no solamente ellos ahí podían ahora darse cuenta que ese Jesús al que ellos seguían no solamente era capaz de multiplicar panes y peces, no solamente era capaz de sanar enfermos, de levantar muertos, de liberar endemoniados, sino que ese Jesús al que ellos seguían era tan grande que incluso podía caminar sobre las aguas, cosa que nunca antes se había visto. Entonces, ¿pero cómo lo conocerían? ¿Cómo tendrían ellos esa nueva descripción del Señor si no era en una tormenta, en una tempestad? Entonces, hermanos, crisis, cambio, no siempre es desgracia. Las mejores revelaciones, las mejores lecciones, las mejores enseñanzas que nosotros podamos obtener del Señor, la vamos a obtener de las crisis. ¿Cómo voy a saber yo que Jesús sana si nunca me enfermo? ¿Cómo voy a saber yo que Jesús provee si no tengo necesidades? ¿Cómo voy a saber yo que Jesús consuela si no experimento el dolor? Es decir, a través de las crisis uno puede tener una nueva visión, una nueva concepción del Jesús a quien estamos siguiendo. Entonces, hermanos, cuando usted se encuentra en una crisis, si usted está en una crisis, de hecho estamos en una crisis, recuerde que toda crisis contribuye a mejorar mi carácter, en primer lugar. Y en segundo lugar, contribuye a que yo pueda conocer un poco más al Señor, que no lo conocería de otra forma, que no lo conocería en las páginas de un libro, no lo encontraría en de ninguna otra manera, sino en la vivencia misma de la crisis, en la vivencia misma de las situaciones. Entonces, cuando usted esté atravesando por alguna dificultad, recuerde, algo nuevo del Señor va a conocer usted a través de esa tempestad. De hecho, eso es lo que los discípulos aprendieron. Aprendieron que el Señor es bueno porque no los abandonó en la tormenta, en la tempestad. Aprendieron sobre la proximidad del Señor, porque dice el texto que Jesús vino a ellos andando sobre el agua. Por otro lado, ellos aprendieron que las dificultades de la vida, las dificultades, como en este caso la tempestad, lo que para nosotros parece ahogarnos, el Señor lo tiene bajo sus pies, porque ellos le temían a las olas y Jesús caminaba sobre las olas. Es decir, a lo que yo le temo, Jesús lo tiene bajo sus pies. Esa era una de las lecciones que ellos tenían que entender. Y por otro lado, esa situación también sirvió para que ellos entendieran en el momento en que Jesús hace su segundo milagro, que era el de calmar la tempestad. Ellos entendieron que no solamente Jesús podía caminar sobre las aguas, sino también calmar las aguas. El absoluto control del Señor. Allí ellos vieron la soberanía del Señor puesta en escena y en primera persona. Entonces, crisis sirve para conocer, madurar, crecer, desarrollar nuestro carácter y conocer más al Señor. En tercer lugar, las crisis, las dificultades, los cambios, sirven también para fortalecer nuestra fe. Sirven para desarrollar nuestro carácter, sirven para conocer al Señor de una manera distinta. Y en tercer lugar, las crisis y las dificultades sirven para fortalecer nuestra fe. Lejos de pensar que esta crisis va a exterminar con nuestra fe, no. La crisis va a fortalecer nuestra fe. La crisis va a ayudarnos a crecer en nuestra fe. Fíjense que este relato comienza como un relato de temor y termina como un relato de certeza. Empieza como un relato de miedo y termina como un relato de confianza. Empieza como un relato de dificultades y termina como un relato milagroso. Así es la vida cristiana. Empieza de una manera, pero no tiene por qué terminar de la misma manera, porque en el medio está el Señor. Entonces, ellos este relato inicia con unos discípulos temerosos, asustados, pero termina con unos discípulos en franca expresión de alabanza y de adoración al Señor. ¿Qué pasó en el medio? La fe de ellos fue puesta a prueba. ¿Y cómo salió? Fortalecida. Las pruebas no van a terminar con nuestra fe. La crisis no tiene que acabar con nuestra fe.
La crisis tiene que fortalecer nuestra fe, porque es en la crisis donde yo pongo en práctica lo que creo. Todo lo que usted escucha los domingos a través del pastor, lo que usted escucha en la academia bíblica, lo que usted lee en la palabra del Señor, ¿cómo va a saber que tiene resultado o no si no es en la vivencia de la vida? ¿Cómo va a saber que usted que Jesús sana si no ora por sanidad? Y para orar por sanidad usted se tiene que enfermar. Es decir, que la enfermedad es una oportunidad para que usted ejercite su fe en el Señor que a quien usted le dijeron que sana y que tiene el poder para sanar. Entonces las dificultades de la vida, hermanos, sirven para fortalecer nuestra fe. La Biblia, la palabra del Señor dice en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 6, dice que sometida a prueba nuestra fe, la cual mucho más preciosa que el oro se prueba, pero con fuego. Se prueba con fuego. Santiago capítulo 1, versículo 2 dice que nuestra fe, que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Es decir, hermanos, que las pruebas son necesarias, porque en ellas se evidencia la fe que nosotros tenemos. Fíjense que en el relato los discípulos tuvieron que demostrar que tenía fe. Cuando el Señor les dijo, tened ánimo, yo soy, allí es donde ellos tenían que demostrar su fe. ¿Cuánto creían en el Señor a quien estaban sirviendo? ¿Cuál fue la reacción de Pedro? Pedro dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Fíjense cómo aquellas palabras cambiaron la perspectiva de Pedro y ahora el Pedro temeroso se animó a desafiar al Señor, que si era él, ordenara que camine sobre las aguas. Y allí el Señor le dice, ven, y Pedro, bueno, era el momento de ejercitar. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos o no hacemos? ¿Ponemos en práctica o no ponemos en práctica? ¿Obedecemos o no obedecemos? Cuando el Señor le dice, ven, era el momento ahora de actuar, de poner en práctica la fe. ¿Cuántas veces el Señor nos dijo a nosotros, ven? Y nosotros hemos quedado ahí. Hemos orado al Señor por algún milagro y el Señor nos dio la respuesta y nos dijo, ven, y nosotros hemos quedado ahí, temerosos de bajarnos de la barca porque consideramos nuestra inseguridad como la mayor seguridad que teníamos y no el desafío de la fe que el Señor nos estaba dando. Luego Pedro comienza a hundirse. ¿Pero por qué Pedro comienza a hundirse? Porque quitó sus ojos del Señor. Allí otra vez su fe era necesaria ser puesta en práctica y ser ejercitada. Pero la fe de Pedro falló, o sea, él falló en su fe, no es que su fe falló, sino que él falló porque él era, en ese momento, era un hombre de poca fe. Su fe, él era débil en la fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es decir, hermanos, que la crisis sirve para fortalecer nuestra fe, no para destruirla. Cuando usted atraviesa una prueba y sale victorioso, sale con una fe fortalecida, porque usted puede decir, he visto la mano del Señor en esta dificultad, hemos visto la mano del Señor proveyendo, hemos visto la mano del Señor sanando, hemos sentido la presencia del Señor acompañándonos. ¿Y cómo sale usted de aquella situación? Al igual que los discípulos, victoriosos, con su fe fortalecida. Siempre que haya fe habrá algo para contar. Los hombres y mujeres de fe tienen algo para contar, porque su fe se ha traducido en experiencias reales con el Señor. Y por último, ¿para qué sirven los problemas? ¿Para qué sirven las crisis? ¿Para qué sirve toda esta situación que estamos viviendo? Les recuerdo el punto de partida. Decíamos que cómo afrontar los cambios, cambiando nuestra perspectiva. No miremos las crisis como destructivas, sino como la oportunidad para moldear nuestro carácter, para conocer al Señor, para fortalecer nuestra fe y por último, para que Dios se glorifique en nuestras vidas. Las crisis sirven para que Dios se glorifique en nuestra vida. Son los dolores del ser humano en donde el nombre del Señor se glorifica. Es en la crisis humana donde Dios se glorifica. Dios no se glorifica en donde todo está bien, cuando todo está bien. Dios se glorifica cuando las cosas están marchando mal, cuando hay crisis, cuando hay dificultades, cuando hay necesidades. Ahí es donde la mano del Señor se extiende sobre nosotros para socorrernos. Cuando el Señor Jesús se mostró glorioso, cuando Pedro comenzó a hundirse.
y allí lo levantó. Notemos que al final del texto bíblico del relato, dice en el versículo 33, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Es decir, cómo el Señor se glorificó en aquella crisis. Es decir, que las crisis no son destructivas, sino que son la oportunidad para que nosotros veamos la gloria de Dios. Las crisis son esa oportunidad para que nosotros veamos el obrar de Dios. Los cambios son necesarios para que nosotros veamos la mano del Señor. Los dolores son necesarios para que experimentemos consuelo. Las enfermedades son necesarias para que experimentemos sanidad. Las necesidades son recurrentes para que nosotros podamos experimentar al Señor que provee. Entonces, hermanos, Dios se glorificará y Dios mostrará su gloria, su gracia, su poder, su soberanía, su provisión, sus recursos, su abundancia, su generosidad, su amor y su poder sobre nosotros. Entonces, ¿cómo afrontar los cambios? Redondeando, ya para concluir, ¿cómo afrontar los cambios? Cambiemos nuestra perspectiva. No miremos las situaciones como crisis, sino miremoslas como oportunidades. Entendamos que todas ellas sirven para que nosotros, para que maduremos en nuestro carácter, para que conozcamos al Señor de una manera diferente, para que nuestra fe sea fortalecida y para que veamos la gloria del Señor en nuestras vidas y en nuestras familias y en nuestras situaciones. Esa es la palabra que quería compartir con ustedes. Nos han estado escribiendo por medio del chat, sobre todo, diciendo que ha sido una bendición esta palabra que usted les ha dado. Y muchos saludos que yo le invito a que después de que termine la transmisión, como queda grabado, puede usted leer de todas las personas que han estado viendo y le han estado enviando los saludos cariñosos a usted desde aquí de Ecuador. Le recordamos mucho. Pero ahorita quiero enfatizarme con las preguntas que han mandado por interno. Pastor Andrés, nos dice que ¿qué hacemos cuando el cambio que se vive es en la fe? Si tal vez han comenzado a sentir que la fe ya no es la misma, sino que se está desvaneciendo, porque la pandemia no solo les ha golpeado en lo económico, en la salud, sino en la fe, que era lo que a veces muchos hermanos tenían fortalecidos. ¿Qué les podemos decir, Pastor Andrés? Bueno, justamente es que la crisis muestra qué tan firme es nuestra fe. Si su fe desapareció en la crisis es porque su fe no estuvo firme. Su fe no fue fe sólida. Su fe no fue una fe consistente. Tenía la apariencia tal vez, tenía la forma tal vez, pero no la esencia de la verdadera fe. Notemos el caso de Pedro. Pedro creía que podía caminar sobre las aguas, pero se dio cuenta que su percepción de la realidad era mayor que su mirada en el Señor. Y ahí comenzó a hundirse. Pedro comienza a hundirse cuando empieza a ver, a mirar lo que le rodeaba. Pedro comienza a hundirse el momento en que él comienza a ver las olas, comienza a ver el viento, cómo agitaba las olas, y ahí es donde comienza a hundirse. Entonces, la crisis es la oportunidad para ejercitar esa fe que yo creo tener. Y es la crisis la que demuestra qué tan firme era mi fe. Entonces, si yo en la crisis también tengo una crisis de fe, es porque mi fe no era lo suficientemente fuerte, no estaba lo suficientemente firme, no era lo suficientemente madura. Por eso es que la Biblia dice que las pruebas ponen, valga la redundancia, en prueba nuestra fe. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que Pedro hizo, volver a levantar la mirada y ponerla en el Señor. ¿Qué es lo que Pedro hizo cuando empezó a hundirse? Levantó la mirada, la puso en el Señor y comenzó a exclamar y a decirle, Señor, sálvame. No nos queda otra. Si el hermano está en una crisis y siente que su fe se está debilitando, lo que tiene que hacer es levantar sus ojos al Señor y exclamar, Señor, sálvame, porque hasta mi fe se está terminando, hasta mi fe se está acabando. Y ahí es donde dice inmediatamente el Señor,
tomó de su mano y lo levantó. El Señor siempre va a ser misericordioso, aún en nuestra poca fe. Claro, en este tiempo muchos han sufrido grandes cambios y como pérdidas, por ejemplo, de no solo a veces un miembro de la familia, sino de varios miembros. Justamente hoy leía en el periódico que una familia había perdido hasta 8 miembros de la familia en este mes. Y es inevitable, dicen que el ya no creer en Dios, muchos ya no creen en Dios. Ahora, nuestro papel como cristianos, ¿cómo nosotros les podemos ayudar a levantar esa fe que no se tambalee ante una prueba tan fuerte? Quizás ellos sí tenían la fe o no tenían, pero se cayeron. Pero en nuestra misión como iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, ¿cómo podemos ayudarnos? Usted nos puede dar un consejo porque muchos de los que están aquí, que se están preparando dentro de la Academia Bíblica, también están preparándose para esa misión de ser un apoyo a la comunidad y ser un apoyo al hermano que más lo necesita. ¿Qué nos dice, pastor? Bien. De hecho, que ante la pérdida de algún ser querido, no hay palabras que sean suficientes, ¿sí? Y más cuando estamos hablando de familias que han sido duramente golpeadas por este fenómeno mundial. No hay palabras que lleven consuelo, no hay palabras que lleven consuelo, pero la iglesia es el brazo del Señor o es la mano del Señor expresada en el acompañamiento. Aunque hubiera palabras, nada de lo que uno pueda decir va a ser suficiente o puede reemplazar o suplir ese vacío que quedó, ¿cierto? Partamos de ahí. Nada de lo que uno diga, nada de lo que uno haga puede ser suficiente. Pero no hay nada más importante para el que sufre saber que alguien está con él o con ella. En este caso, nuestro rol como iglesia, como creyentes, como comunidad de fe, es acompañar, es estar, es dar ese brazo de consuelo, ese abrazo de consuelo, ese abrazo de contención. También en este caso del COVID, sabemos que la peor de todas las muertes es porque se da en un ambiente de soledad, de abandono, donde ni siquiera se puede despedir al ser querido como uno quisiera, ¿no es cierto? Porque hasta en ese sentido este COVID ha golpeado muy fuerte. Aquí hemos tenido casos de un médico que dio su vida por la salud, pero no había ni siquiera una persona ni siquiera se lo veló porque no se daban las condiciones. Pero creo que de todas maneras nuestra responsabilidad es estar, es acompañar, mostrar que ahí estamos nosotros y aunque no tengamos palabras, aunque no sabemos qué decir, y a veces por querer decir algo sonamos hasta hueco, sonamos hasta artificial, sonamos hasta frase de libro, ¿no es cierto? Y a veces eso no sirve. Entonces, acompañar. Jesús, cuando se acercó al que sufría, lo primero que hacía era marcarle su presencia. El aquí estoy. Y él después tenía el poder para sanar. Pero el aquí estoy, creo que eso es fundamental. Gracias, pastor, porque ahí nos responden una pregunta que justo estaba viendo en el chat, que nos decía, ¿y cómo hacemos nosotros para ayudar a las personas que no se dejan ayudar? Porque hay muchas personas que no quieren abrir su corazón ni dejarse ayudar. Entonces, ahí nos dice que nuestra misión es el estar y estar orando por ellos. Pero hay una pregunta que llegó de manera privada al WhatsApp, que dice que, por ejemplo, que esta crisis puede ser una oportunidad, pero que para esta persona dice que no hay oportunidad cuando su casa no es un lugar seguro debido a que en la pandemia sufrió más violencia doméstica que en otras cosas. Ella está pidiendo un consejo, ¿qué hacer? ¿Cómo ver ella esta crisis una oportunidad? Porque la oportunidad de ella dice que es salir volando, pero la otra parte le dice que no. Entonces, ella quiere recibir un consejo
pastor, y yo le estoy transmitiendo esta pregunta, por favor. Bueno, esa es una pregunta que ya tiene una respuesta en términos legales también, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de violencia intrafamiliar. De hecho, la cuarentena ha demostrado, ha puesto en evidencia toda la violencia que estaba tapada en muchos hogares, tanto de maltrato infantil como el maltrato a la mujer, y también el maltrato en algunos casos a los hombres, ¿no? Entonces esta pandemia, al encerrar, potencializó todos esos problemas que estaban. Ahora, eso es una respuesta de un corte legal, porque si esta persona está en un ambiente de hostilidad, en un ambiente de sufrimiento, yo creo que esa persona sabe lo que tiene que hacer, lo que tal vez le está faltando es la fuerza y la voluntad para hacerlo, porque todos sabemos que ante una situación en donde nuestra vida está puesta en amenaza, donde nuestra vida, nuestra integridad física, psicológica, está siendo amenazada, todos sabemos lo que tenemos que hacer. Lo que muchas veces falta es la fuerza para dar ese paso. Entonces, tal vez esta persona que está atravesando por esa situación necesita tomar una decisión, o es su vida o elige seguir viviendo en esa situación, que lamentablemente en algún momento puede llevarle a cuestiones peores. Ok, gracias, pastor. También nos estaban preguntando que dentro de su charla usted habló sobre la planificación, una organización que puede ayudar, nos está diciendo que cómo una planificación puede ayudar en un contexto de fuerza espiritual, porque la vida la tenía planificada y ahora todo se desplanificó. Entonces, ¿cómo se puede lograr para que haya una planificación dentro de los roles de cada familia? Porque dice que ahora inclusive los roles dentro de la sociedad se perdieron. La mamá ahora es maestra, el papá ahora es médico, doctor, todo. Entonces dice que está causando confusión. Entonces nos está diciendo cómo podrían llegar a una planificación, cómo se puede ayudar esto desde el afrontamiento de los cambios como una medida que usted estaba hablando de cambios positivos o una oportunidad para crecer. Sí, yo creo que ahora estamos en una etapa de reorganización, no de planificación, sino de reorganización. Como bien vos lo marcabas, hay cambios a nivel estructural de la familia que necesitan ser replanteados, y cada uno los replanteará de acuerdo a la realidad que vive, de acuerdo a su propia realidad. Entonces, no estamos en condiciones de planificar cuando no tenemos seguridad del presente. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es fortalecer nuestro presente. Ahora, mi mirada de esta crisis tiene que ser que esto para algo va a servir. Yo bien le decía al principio, esto es inestable, no tenemos seguridad del próximo paso. Ni siquiera los gobiernos saben cuál va a ser el próximo paso, porque cuando creen saberlo, el virus reaccionó de otra manera y los corrió por otro lado. Entonces, no estamos en etapa de planificación, sino de reorganización y de consolidación entre nosotros, ¿sí? De fortalecimiento entre nosotros, de cómo nuestra seguridad presente está siendo amenazada, y eso es lo que nosotros tenemos que poner en la mesa y reorganizar. Yo creo que la cuarentena o esta pandemia nos ha quitado esa mirada de futuro para pensar solamente en el presente, porque ese era uno de nuestros problemas. Nuestra mayor ansiedad, la mayor ansiedad del hombre de hoy era el futuro. ¿Qué vamos a hacer? Y todos teníamos la vida planificada. Yo tenía mi agenda para este año con muchas actividades, y de repente nada, pero nada de lo que se planificó se pudo hacer, porque esa es la vida. Entonces, no estamos en etapa de planificar, sino de reorganizar lo que ahora tenemos. ¿Cómo nos recuperamos? ¿Cómo nos reponemos?
y cómo. Y por otro lado, entender que esto no es para toda la vida, ¿no? En algún momento se tiene que terminar, pero que no se termine nuestra vida con esta pandemia. Gracias, pastor. Tiene sus palabras siempre llenas de sabiduría. Estaba viendo tantos mensajes en el Facebook que le están mandando y le mandan muchos saludos. Entonces, otra vez le pido por favor de que usted pueda revisarlos y contestarles con una palabrita a todos. Nosotros por el tiempo no podemos leer a todas las personas, una larga lista que le manda saludar cariñosamente a usted y allá a toda su familia en Argentina. Vamos a invitar a Carmenza para que nos dé una... ¡Ay, qué lindo! Tenemos aquí a Alejandra. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Le vamos a dar la oportunidad a Alejandra para que nos pueda saludar. Ha sido una linda sorpresa que pueda saludar a todas las personas de Capilla que están conectadas y que después, que ojalá tú hayas estado leyendo todos los mensajes o puedan ustedes también leer cuando termine la transmisión. Bueno, para mí es un gusto poder reencontrarnos a través de estos medios, ¿no? Como decía mi esposo, para nosotros Ecuador ha marcado nuestras vidas, así que es muy difícil olvidarnos de esa gente tan bella que nos abrió sus brazos, nos cobijó, nos amó, y bueno, no estoy más que agradecida por nuestro Ecuador, ¿no? Así que añoramos mucho, amamos mucho Ecuador, y como decía mi esposo, cada vez que tenemos oportunidad de ir, no pensamos dos veces, sino que vamos a tierra ecuatoriana a recordar bellos momentos. Así que mis saludos para todos mis hermanos, Dios les bendiga, y es un gusto poder saludarlos a través de este medio. Esta es una de las cosas bonitas que nos ha pasado en la pandemia, o una de las cosas que nosotros hemos tenido la oportunidad de juntarnos. El mundo nos ha dado la oportunidad de que por los medios ahora podamos conectarnos con la gente que un día estuvo con nosotros cercano presencialmente y ahora virtualmente que estamos todos, también podamos tener esa oportunidad. Esa oportunidad nos ha dado la pandemia. A eso le agradezco yo, porque hemos tenido la oportunidad de estar con personas queridas como ustedes, y esperamos que esta no sea la única oportunidad y que no sea una pandemia lo que nos una, sino que siempre ustedes son parte de la Iglesia Capilla del Valle y siempre nos estén acompañando en cada cosa que nosotros estamos haciendo también. Carmenza. Muchas gracias, Andrés, realmente muy complacidos, unas palabras hermosas, un lindo tema te tocó exponer y lo hiciste de una manera magistral. Siempre es bueno tener una palabra fresca de personas que no estamos acostumbradas a ver siempre. Realmente ha sido muy edificante todo lo que tú nos has enseñado en esta noche, te agradecemos. Y de parte del cuerpo pastoral de Capilla del Valle, te quieren hacer llegar ese agradecimiento profundo por esa disposición que has tenido de colaborarnos con la Escuela de Verano de la Academia Bíblica. Es un nuevo proyecto que se ha pensado y realmente hemos querido invitar a personas que han servido antes en Capilla y tú eres uno de esos, tú y tu esposa. Muchas gracias por ese servicio desinteresado que muestras con nosotros. Te agradecemos y les invitamos a los alumnos de la Escuela Bíblica, a toda la gente que asiste a Capilla del Valle, a nuestros hermanos, para que puedan seguir asistiendo. Nos faltan 2 clases más del mes de agosto de la Escuela de Verano. La próxima clase vamos a tener también un invitado especial, invitados especiales, y tenemos un tema también acorde a la época que estamos viviendo. Se llama Claves para la Adversidad. Claves para la adversidad. Andrés ahora nos dio 4 puntos muy importantes para que podamos tener una actitud positiva, y la siguiente clase vamos a tener a los pastores Gabriel y Fabiola Gil. Ellos son de Chile. Andrés nos acompaña desde Argentina. Ahora vamos a tener siervos de Chile. Qué privilegio que tiene Capilla del Valle. Ellos en este momento son pastores de la iglesia Cristo en Casa, allá en Chile. Fueron pastores acá en Capilla del Valle, y también tenemos la referencia de que Gabriel es escritor de libros de ayuda personal. Así que tenemos
siervos de élite, siervos que el Señor ha preparado, qué lindo, en Semisud, y que ahora están dispuestos pues a apoyarnos y a servirnos en estos proyectos nuevos que nos ha tocado pues inventarnos, como dice Andrés, todo lo programado se fue al tacho. Ahora nos toca volver a ver proyectos y nuevas cosas para llegar justamente a los que necesitamos y tenemos ese corazón dispuesto. Vamos a invitar al pastor Abiel Fonseca para que pueda dar unas palabras de despedida y agradecimiento de parte del cuerpo pastoral para el pastor Andrés. Muchas gracias, Doris, muchas gracias, Carmenza, por la dirección de este hermoso programa. Creo que ha sido de bendición para muchos. Y estoy aquí para dar un agradecimiento muy especial a nombre del equipo pastoral, especialmente los pastores principales del doctor Víctor Cruz y de la pastora Giovanna Cruz, y también de la pastora que está a cargo de la educación en la iglesia, que es nuestra pastora Yadetsi Rodríguez. Queremos darles Andrés, Alejandra, qué lindo verte realmente después de algún tiempo, darles la mayor gratitud, como dice Carmenza y Doris, lo que han hecho en esta noche es realmente darnos un poco de ustedes, de sus experiencias, de lo que están viviendo y a la vez también de la sabiduría que Dios ha puesto en su corazón. Realmente ha sido de mucha bendición, la gente lo está reconociendo y nosotros como equipo pastoral de Capilla del Valle les damos a ustedes la mayor gratitud y no solamente por la charla del día de hoy, sino por todo el servicio que ustedes también dieron aquí a nuestra iglesia cuando estuvieron pastoreando. Que Dios les bendiga y gracias también a Doris, a Carmenza por la dirección de este programa y a todos los que hacen posible esta conexión. Gracias, Abiud, gracias, Doris, gracias, Carmenza, por esta oportunidad. Para mí, para nosotros ha sido un lindo recuerdo de aquellos años y estamos agradecidos por esta oportunidad. Y demás está decir que lo que necesiten, para cuando necesiten, solo me avisan y estamos ahí dispuestos a servir. Gracias. Vamos a despedirnos con una oración. Acompáñenos, por favor. Buen Dios, amado Señor, te damos gracias, Dios, por hacernos parte de esta gran comunidad de fe, de esta gran comunidad cristiana, Señor. Gracias por este privilegio, por tu sangre preciosa fuimos comprados y tú nos trasladaste a un nuevo reino, Señor, y por eso te alabamos, te bendecimos, Señor. Que cada palabra que en esta noche ha sido expuesta quede grabada en nuestra mente, en nuestro corazón. Que podamos hacer viva esa palabra, Señor, echando fuera todo temor, toda angustia. Que las dificultades, Señor, que se nos presentan sean esos retos que estábamos esperando para despertar, para levantarnos, para ver una vida, una familia transformada, Señor. Sabemos que todo lo que nos está pasando no es ajeno a tu voluntad. Tú conoces nuestro futuro, tú ya sabías lo que iba a pasar y tenías planes para esta época. Que tus planes, tus propósitos y proyectos que tienes con cada uno de nosotros se cumplan, Señor. Te damos gracias por esta época, gracias por lo aprendido. En el precioso nombre de Cristo Jesús, amén. Que el Señor les bendiga.